¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juanjo y hoy hablamos de tendencias. Hacía tiempo que no hacíamos un batiburrillo de tendencias y novedades en esto del marketing. Vamos a tocar de todo, desde estadísticas hasta tendencias en B2B o tendencias en B2B, en B2C. Apuntaros al canal, pulsar aquí arriba si necesitáis alguna información y entramos en materia sobre el tema de las tendencias últimas a fecha de este vídeo. Claro, si lo ves más adelante, a igual te suena incluso viejuno. Bienvenido. Vale, pues la primera tendencia es estadística. Vamos a hablar de TikTok. ¿Que no sabéis lo que es TikTok? Bueno, pues lo está rompiendo. TikTok y WhatsApp están en las primeras posiciones de lo que es la descarga de download en el Apple Store. Como veis, en primer lugar está WhatsApp, en segundo lugar Messenger y en tercer lugar en Google Play, sobre todo TikTok y en el Apple Store. Entre los dos, entre Google Play y Apple Store, este es el orden de descargas en el primer cuatrimestre de este año, en el primer Q, de este 2019. WhatsApp, Messenger, TikTok y Facebook sigue descargándose, no está muerto, está bien vivo. Le sigue Instagram del mismo grupo y ya Share y YouTube, por supuesto en su versión de móvil, continuando con Like Video, Netflix, Snapchat, Spotify y ya más abajo, todo lo que veis en pantalla, que es la estadística de los programas que se están bajando en este primer Q, en este primer cuarto de este 2019. Estadísticas, pero no de solamente estadísticas vivimos en este programa que estamos grabando aquí en este canal de Juanjo. Puedes suscribirte cuando quieras aquí abajo. La estadística ahora mismo es de Google. Google presenta Discover Ads. ¿Qué necesitas saber de estos según Antevenio? Bueno, básicamente que este tipo de anuncios van a tener una especie de inteligencia artificial. O sea, se van a mostrar a determinadas personas y van a aprender, utilizan técnicas de aprendizaje automatizado para ofrecer a las audiencias sugerencias de productos en todas sus plataformas. Voy a ir más abajo, es una forma interactiva y sencilla de anunciarse. Utiliza Machine Learning como fundamento en las campañas de descubrir. Simplemente el anuncio, básicamente será mucha imagen. El título permite incluir hasta 5 títulos para un mismo anuncio. En la descripción, las imágenes puede incluso permitir hasta 15 imágenes y los logotipos con una dimensión, la idea es que subas logotipos en cuadrado con una dimensión de 1200 por unos 1200, incluido la URL final. Este tipo de anuncios, os vas a ver, se pueden crear en campañas automatizadas en todos los canales y pueden segmentar según audiencias personalizadas. Otra de las novedades que a mí me ha llamado la atención es el Bumper Machine. Es una de las novedades de Google. ¿Qué hace este Bumper Machine? Básicamente es que tú le subes un vídeo y te lo comprime con los 6 segundos más importantes de ese vídeo. ¿Que cómo interpreta esos 6 segundos? No lo acabo de tener claro porque me lo acabo de leer 2 veces, pero el objetivo es que el usuario sienta interés por lo que se le ofrece y reconozca la marca. Lo que hace YouTube automáticamente es detectar lo que a él le parece lo más importante. Un resumen, lo dice Antevenio, pero lo vemos más adelante. El contenido es el rey y dentro del rey está el emperador llamado vídeo. Empezar a hacer vídeos ayer. El cerebro procesa los vídeos hasta 60.000 veces más rápido que cualquier texto. Si no, como muestra un botón, si quieres consultoría, pulsa aquí arriba y ahí puedes consultar conmigo cualquier cosa que quieras saber, por supuesto gratuitamente en la primera consulta. Pide cita, como en el médico. Más tendencias, nace Amazon Launchpad, la tienda especial para startups. Es otra novedad que consiste en que, como veis, las ventas trimestrales netas de Amazon en miles de millones de dólares no están decreciendo ni mucho menos, se está rompiendo con todo el mercado. Por eso se ha aventurado en el tema junto con Quickstarter, Indiegogo y Combinator, hacer una web. ¿Qué es Amazon Launchpad? Lo vemos en este vídeo, que es más fácil de entender. Every product has its own story of creation. A singular path of brave choices
and hard decisions. Al final es una tienda para startups, como veis. Tú creas tu propio But to producto move from mind to market, y Amazon pues te lo va a comercializar. Great El vídeo products es muy chulo y cuenta con, como habéis visto, need a queda place where they can be magnífico. discovered Cuenta con and enjoyed. Discover Amazon Launchpad con Quick Amazon Starter, que es Launchpad uno is de a los springboard for más startups and importantes, entrepreneurs to launch their ideas and innovations for the world to see. importantes que hay en el mundo del crowdfunding Amazon y del Launchpad is lanzamiento also a place where you can de explore nuevos exciting productos. startup Es products una with plataforma convenience and que trust. sirve para... Es un mercado New dentro de un innovations mercado que sirve delivered para straight to your examinar un montón de artículos innovadores Support the de ideas vanguardia and creations que you quieran love, exponerlos as well as the para people who empezar a make hacer testeos. O sea, es eso de que tú compras y cuando tienen una cantidad determinada de Discover dinero, today's brightest lo ponen a la venta o lo startups fabrican. of Amazon Pues Launchpad. así funciona Amazon Launchpad. Estamos en tendencias y como tales no podemos obviar que hemos dicho antes de el tema del vídeo y como muestra el botón. ¿Cuánta pasta se ha gastado en Estados Unidos en video ad spending, en gasto sobre anuncios en vídeo? En billones. Lo veis aquí, 22 millones en el 2021 es lo que se prevé y este 2019 17 billones con B americanos. También hay que decir que el ratio de conversión es mucho más elevado. Se eleva y el CTR también. Snapchat limita los anuncios a 10 segundos, Facebook recomienda una publicidad en cortos de 15 segundos y datos que desaltan en este caso ante Benio, y es que cada día se visualizan más de 8.000 millones de vídeos en Facebook, las Story Ads reciben más comentarios. Bueno, la verdad es que, ¿para qué os voy a contar esto? Empezar con el vídeo ayer. YouTube es una excelente plataforma y la tendencia es eso, que todo sea visual y adaptado a móvil. Los Z totalmente enfocados, la generación Z vídeo. La publicidad por búsquedas de voz. Ya el vídeo está rankeando en Google cuando tú buscas algo en búsquedas de voz y todo lo que tú dices en un vídeo se queda para que en las búsquedas lo encuentren. Va a haber novedades en cuanto a aumento de campañas de realidad aumentada. Los que tengáis pantalla en plandeenfoque.com podéis ver cómo una persona pone su vídeo, su móvil en la mano y se ve el cambio de color de los dedos. Realidad aumentada aplicada al vídeo. La publicidad móvil sigue aumentando cada vez más. Son los datos y también las aplicaciones de publicidad en fotos 3D es otro de las tendencias. ¿Qué tendencia hay? Y lo dice Antebenio, anuncios en vídeo más cortos. Se están acortando, ya te digo, la gente cada vez tiene menos tiempo, tenemos 4.000 impactos, incluso menos de 15 segundos es lo que se dice ya que es un anuncio que puede realmente impactar más o menos. En tendencias, en este canal, también hablamos de otras cosas como pueda ser el tema de el shopping, los anuncios en las tiendas, ¿no? El 60% de los clics están en Google, el 33% en Bing en el primer trimestre en cuanto a este tipo de anuncios de compras. Esto en cuanto al mercado norteamericano. Creemos que en el mercado europeo y en el resto sin duda es mucho mayor la diferencia entre Google y Bing, que apenas tiene ningún tipo de incidencia, porque se lo está comiendo todo en este caso. Facebook está empezando a usar herramientas para realidad virtual y para, como veis en pantalla, para realidad virtual y fotos real, avatares, de forma que tú puedes tener un avatar real, prácticamente real, que interpreta y hace mímica de tu cara. Vamos, básicamente es que en breve podemos estar perfectamente, que tú te vas a poder mover en tus gafas de realidad virtual y prácticamente te vas a ver ahí dentro con tu cara, porque Facebook está haciendo todo esto para que podamos usar más. Más tendencias así un poco chulas. Bueno, pues Jaguar crea un volante sensorial con notificaciones de frío o calor. Puede ser eso, un peligro, el hecho de que te duermas, y envía notificaciones y direcciones de navegación a través de la temperatura. Bueno, realmente cuando detecta que te estás calentando o te estás durmiendo, pues te da un aviso, un toque para que no te duermas
o, bueno, que en principio pues que tengas pues esa capacidad de despertar. El ordenador, en este caso ya cambiamos de tema, hay un ordenador que reproduce los síntomas de la enfermedad que provocan las personas. Es el primer IEM, el primer ordenador con esclerosis múltiple para investigación. En este caso también hay que decir que ha salido a la venta el último altavoz de Amazon y tiene pantalla. O sea, mundo al revés, altavoz, o sea, una pantalla, luego venía el altavoz, ahora viene el altavoz y después la pantalla. Se llama Echo Show 5.0, combina altavoz y pantalla. Es una versión reducida del Echo Show y también dicen es más asequible. Apple ya lanza un nuevo iPod Touch y el iPod, que fue lo que le sacó de la quiebra a Apple, volverá a ser lo que era. Viene a ser, no va a haber mucho cambio, como lo veis en pantalla, en referencia a lo que era el anterior iPod que ha desaparecido del mercado, y vamos a ver el coste con el cual sale. Va a estar enfocado al oído, que es la madre por el cual salió este tipo de producto de Apple. Hablando de oído, los podcasts. Si os he dicho antes que hagáis un vídeo, también 2 tazas. Un poquito de podcast, por favor, que no está nada mal. Pues sí, así están los podcasts, los que lo veis en pantalla. El 65% de los actuales escuchantes de podcast han empezado en los últimos 3 años. Esto va increciendo más que nunca. Y esto son según los datos que salen en Estados Unidos, como veis en la lista. Hay gente que los escucha 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, pero los podcasts siguen teniendo sobre todo muchos escuchantes y está creciendo mucho. Los escuchantes son generalmente gente educada, el 30% son licenciados, millennials en un 44%, o sea que si tu target está ahí, puedes empezar a hacer un podcast de entretenimiento que no sea un rollo macabeo. Y ya sabéis que este vídeo también se escucha en Mallorca Podcast en otras plataformas. Si estás en Spotify, iHeartRadio o yo que sé dónde está este podcast ya de este canal, dale al like, dale al me gusta, que eso ayuda a posicionar. Si lo ves desde el vídeo en YouTube, también le puedes dar al like, que también ayuda a posicionar. Y finalizamos con 2 cosas. El 91% de los profesionales en business to business dicen, según una estadística de Search Engine Journal, dicen que los webinars son su contenido preferido. Ya sabéis que los webinars son una manera de captar leads, de captar prospectos. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues yo hago un webinar donde cuento algo de valor durante 60 minutos, tú me das el mail para ver ese webinar, que es en un falso directo casi todas las veces, acumulo 100 mails, lo ven 70 personas y al final del webinar ofrezco mis servicios, tú los compras y todo el mundo contento. Los que no compren, bueno, pues siempre quedará el dripping, el modelo de goteo, a través del mail, y de los que quedan, pues algún 10% o un 20% pues va a caer a base de mails y de dar la vara. Pues estos son los webinars, pero que sepáis que los marketers business to business nos encantan los webinars. Y ya, para terminar, un poquito de cachondeo, por favor, y es la creencia en las teorías de la conspiración en Estados Unidos. Me ha parecido fantástica esta estadística de una encuesta hecha en más de 12.000 adultos en Estados Unidos, hecha en enero del 2019. La fuente es YouGov para Estatista. Y aquí la veis. Un 47% cree que Lee Harvey Oswald no actuó solo asesinando a JFK. Un 29% cree que hay un Estado profundo, escondido, trabajando contra el presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump. Un 27% dice que el gobierno esconde alienígenas en el área 51. O sea, un 27%. Un 23% cree que el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, fue un tema hecho desde Estados Unidos. Fueron los propios americanos que lo creyeron. Atención a un 22% cree que lo del cambio climático es una mentira. Un 21%, este es brutal, cree que los Illuminati dominan secretamente el mundo. Y un 19%, perdonad que me ría, cree que el gobierno está usando productos químicos para controlar la población en Estados Unidos. Ya para terminar, amigos, decir que un 11% de los adultos norteamericanos creen que el aterrizaje que hubo
allí en 1968 la Luna fue un fake total. Eso yo no lo puedo garantizar. Lo cierto es que hablaremos del futuro, pero será mañana, en otro capítulo. Dale al like, espera que te voy a recomendar un vídeo para ver dentro de nada, unos segundos, y nos vemos en el próximo vídeo. Apúntate en plandeenfoque.com. Un abrazo, un saludo, y a por la semana, mes, porque esto lo puedes ver cualquier día, ya lo sabes. A por el vídeo, ¿eh? Os quiero ver haciendo vídeo. Venga, un saludo. Chao, adiós.